Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sonia y soy preparadora de oposiciones en Grupo ATU. Hoy os voy a hablar de algo que a muchos de vosotros os va a resultar útil, ya que está dentro de esa parte común de todos los temarios de oposiciones de administración pública, tanto si te vas a presentar a auxiliar administrativo, incluso ordenanza, conserje, auxiliar de servicios, y luego además en otros temarios que ya no son de administración pública, como pueden ser temarios relacionados con judicaturas, etcétera, también está esta parte de lo que sería el texto refundido del empleado público. Pues precisamente de ahí es de donde vamos a sacar lo que vamos a tratar hoy, de esa legislación. Voy a compartir pantalla con todos vosotros para que os resulte más fácil el poder seguirme. He hecho un pequeño resumen, así un poco con colorines, ¿no?, para subrayar las ideas principales. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de los requisitos de adquisición del empleo público y también de las causas de pérdida de esa condición de empleado público. Bueno, vamos a empezar con qué requisitos necesitaríamos para poder acceder a un empleo público. En un principio hablamos de requisitos generales, unos requisitos generales que tienen que ver con la nacionalidad, tener nacionalidad española, aunque sí que este primer requisito no es un requisito cerrado, sino que luego vamos a ver cómo hay un artículo que va inmediatamente a posterior, que este que tenemos aquí en pantalla, en el que se nos dice que aunque no tengas nacionalidad española, sí que hay otro tipo de posibilidades, teniendo por ejemplo nacionalidad de un Estado de la Unión Europea, o si tiene que ver con que tu cónyuge, por ejemplo, tenga nacionalidad española, pues que también te posibilitarían el poder presentarte a un procedimiento selectivo aquí en España. Pero en un principio, si nos preguntan sobre esos requisitos generales, tendríamos que decir que tener nacionalidad española. Además de tener nacionalidad española, tener capacidad funcional para poder desempeñar tus funciones en el momento en el que consigas acceder a esa condición de empleado público. La edad también es un requisito a tener en cuenta y nos dice que no podemos presentarnos a ningún procedimiento selectivo si no tenemos cumplidos los 16 años y que ya en el momento en el que tengamos edad de jubilación forzosa, que luego hablaremos de la edad, a qué edad nos tenemos que jubilar forzosamente según el TREBEP, pues ya no te podrías presentar tampoco a ningún procedimiento selectivo. Además, tendrías que tener la titulación oficial adecuada para el procedimiento selectivo que te vayas a presentar. Ya sabemos que si te quieres presentar a un C1, pues la titulación que te van a exigir es diferente a si te quieres presentar a un A2, por ejemplo. Bueno, pues otro de los requisitos sería la titulación. Y por último, dentro de estos requisitos generales, pues no estar separado de servicio por un procedimiento de expediente disciplinario o una inhabilitación absoluta o especial. Inhabilitación absoluta o especial es para un tipo de trabajo concreto o para trabajar en función pública en general. Bueno, pues aquí tendríamos esos requisitos generales: nacionalidad, capacidad funcional, una edad mínima, una titulación oficial requerida y, bueno, pues no estar como sancionado, ¿no?, ni inhabilitado para poder presentarte al proceso selectivo. Bien, estos requisitos se añadirían en esas comunidades autónomas en las que existe un lenguaje cooficial a un requisito adicional, que es que nos dice el TREBEP que en esas comunidades autónomas en las que efectivamente consistan dos lenguas oficiales, se tendrán que ocupar las administraciones públicas que en los procedimientos selectivos que se exijan allí, pues otro requisito que será el garantizar que los empleados pues tengan capacidad para manejarse al final en dos lenguas oficiales, en la de la comunidad autónoma y en la oficial estatal, que sería como un requisito adicional para esas comunidades autónomas. Bueno, y aparte de estos requisitos generales,
en cada uno de los procedimientos selectivos pues se podrán establecer requisitos específicos relacionados pues con el puesto de trabajo que se va a desempeñar una vez superado el procedimiento. Lógicamente, esos requisitos específicos tienen que ser objetivos y proporcionados a las funciones que vamos a desempeñar luego en el puesto de trabajo. Y lo que sí que es verdad es que no se pueden marcar requisitos tan específicos que sea prácticamente que estás diciendo solamente te puedes presentar tú, Manolito, y tú, Juanito. Entonces, sí, se van a marcar requisitos específicos añadidos a esos requisitos generales, pero son unos requisitos que en todo caso serán proporcionales a las funciones que luego que vayan a tener que ver con lo que luego vais a hacer en el puesto de trabajo, que te vayan a examinar de cosas que luego se vayan a aplicar en la realidad, ¿no? Y que además que sean unos requisitos generales, abstractos, no tan específicos que esa titulación concreta que te están pidiendo o esa historia concreta que están pidiendo solamente la tengan dos y sepan muy bien por qué la están pidiendo, ¿no? Un poco encaminado por ahí. Bueno, pues después os había dicho cómo lo de la nacionalidad española no era un requisito tan rígido, tan estricto, tan cerrado, sino que se posibilitaba el poder tener otro tipo de nacionalidad y aún así poder presentarte a un procedimiento selectivo para trabajar en la administración pública. Y aquí tenemos esas otras opciones, no solamente los nacionales españoles, sino también cualquier nacional de un Estado de la Unión Europea podría participar en los procedimientos selectivos. Eso sí que es verdad que hay una lista de puestos en la administración pública en la que solamente podrían trabajar funcionarios con nacionalidad española. Hay una lista que viene establecida por los órganos de gobierno de las diferentes administraciones públicas, en las que se nos dice que ese tipo de puestos no podría presentarse un funcionario que tenga otra nacionalidad. Un poco tiene que ver, está encaminado qué puestos solamente son para nacionales españoles con las funciones que se van a desempeñar en ese puesto. En todo caso, serían funciones que tuviesen que ver pues, con la salvaguardia de los intereses del Estado o de la administración pública o con ejercicio de poder público. Bueno, por ejemplo, temas de inspección, no podrían desempeñar ese tipo de puestos de trabajo cualquier nacional europeo, sino solamente el nacional español. Pero para todos los demás, pues no habría problema. Nacionalidad de la Unión Europea o también el cónyuge o descendientes de un nacional español o un nacional de la Unión Europea. Si es el cónyuge, el único requisito que se le exige es que no estén separados, que si no ya no sería el cónyuge, ¿no? Y si son los descendientes, da igual que sean los descendientes de la persona que tiene la nacionalidad que los descendientes de su cónyuge, siempre y cuando esos descendientes sean menores de 21 años o, siendo mayores de esa edad, sean personas dependientes de sus progenitores. Y por último, también se posibilitaría el poder presentarse un procedimiento selectivo a las personas que formen parte de países con los que España ha celebrado un tratado internacional relacionado con la libre circulación de trabajadores. Pues todos los países en los que España haya ratificado un tratado de este tipo con ese país, pues los ciudadanos de esos países también se podrán presentar aquí a procedimientos selectivos. Hay que hacer un matiz justo al final del artículo en el que se nos habla de los extranjeros que tienen residencia legal aquí en España. Los extranjeros que tienen residencia legal aquí en España podrían presentarse a todos los procedimientos selectivos de personal laboral que se marcasen dentro de nuestra nación, ¿no? De nuestro Estado. Estos podrían acceder en condiciones de igualdad a un nacional español, el extranjero con residencia legal, ¿vale? Además, relacionado con el tipo de pruebas que se nos van a exigir a la hora de realizar ese procedimiento selectivo y tener que superarlo, podrían ser pruebas orales, podrían ser pruebas escritas, se nos podrían exigir pruebas físicas, imaginémonos si queremos ser policías o bomberos, también se nos podría exigir ese conocimiento de dominio de lenguas extranjeras. Bueno,
sí que sería posible cualquiera de que hiciesen una comprobación de nuestros conocimientos de cualquiera de estas modalidades y además exigiéndonos cualquiera de estos conocimientos, siempre y cuando, bueno, pues lo mismo que vuelvo a decir que dije antes, que tuviese relación el que se nos exija, por ejemplo, esa prueba física, pues con el puesto de trabajo que luego vamos a realizar y que sea algo proporcionado y relacionado con el puesto de trabajo que luego realizaríamos dentro de la administración. Hablando un poco de la convocatoria, las convocatorias tienen que ser públicas, tienen que cumplir ese principio esencial, fundamental, como bien os digo, de transparencia, porque tienen que permitir que todos los que cumplimos esos requisitos generales podamos participar en las convocatorias. Por eso tienen ese carácter abierto y de libre concurrencia. Y es importantísimo que el tribunal selectivo, el tribunal que nos va a evaluar, sea un tribunal imparcial, en todo caso siempre colegiado, nunca unipersonal, pero que sea un tribunal imparcial. En el TREVE tenemos una lista de personas que no podrían formar parte del tribunal, como pueden ser los funcionarios interinos o el personal eventual, esos no podrían formar parte del tribunal. Luego, además, se nos explica también dentro del TREVE una serie de principios que tienen que estar presentes durante todo el procedimiento selectivo. Y llama la atención cómo hace una diferenciación sobre estos principios el texto. En un primer párrafo se nos habla de principios que ya vienen enumerados en la Constitución, principios constitucionales. Nos dice que todo ciudadano, siempre y cuando cumple esos requisitos que acabamos de ver, tiene derecho a participar en el procedimiento selectivo, en ese acceso al empleo público, siempre y cuando dentro del procedimiento estén presentes estos principios constitucionales, ¿no? Igualdad, mérito y capacidad. Bien. Por lo tanto, si nos preguntasen sobre los principios en el test, tendríamos que fijarnos, porque vienen además todos dentro del mismo artículo, si nos están preguntando por los principios constitucionales, principios que hemos tenido que estudiar también la Constitución para poder presentarnos, porque también entra siempre como norma común, principios que ya tenemos estudiados en la Constitución y, por lo tanto, si nos hacen esa referencia a los constitucionales son estos, igualdad, mérito y capacidad. Y luego una serie de principios adicionales que nos marca el propio texto del empleado público. Nos dice que tiene que existir publicidad, por ese carácter abierto del que hablábamos antes, por esa transparencia que tienen que tener las convocatorias públicas, publicidad de las convocatorias, y no solamente la publicidad de las convocatorias, sino también de las bases de las convocatorias. Vuelve a reiterarse con el tema de la transparencia, porque es esencial que exista esa transparencia, y luego se nos habla de requisitos que tienen que cumplir o principios a los que se tendrían que ajustar el tribunal de selección. Principios de imparcialidad, ya hemos hablado antes lo importante que sería la imparcialidad en el caso del tribunal, profesionalidad a la hora de realizar estas funciones, independencia, porque recordemos que va a ser un órgano colegiado en el que existan miembros que luego tengan otras funciones dentro de la administración, pero cuando se sientan en ese tribunal, como miembros del tribunal, van a título individual, no van en representación de nadie. Y luego una discrecionalidad absoluta también, pues por esos órganos de selección. Por último, siempre tiene que estar presente esa correlación, esa coherencia entre el contenido de lo que te van a evaluar y las funciones a desarrollar en tu trabajo en el momento que vayas a superar ese procedimiento, y que sea un proceso ágil. Por eso muchas veces entre la convocatoria y la fecha de examen lo normal es que sean 4 meses. Luego, si hay complicaciones, se puede alargar el tema, pero lo normal es que entre convocatoria y fecha de examen sean 4 meses. Esa agilidad en los procedimientos de selección. Y luego, nunca olvidar esa objetividad. También hago alusión, aunque no lo ponga aquí no lo ponga aquí en el resumen, a que es importante que en el tribunal de selección, porque ahora se le está dando mucha importancia a esto, exista una paridad entre el número de hombres y el número de mujeres que compongan el tribunal. Bueno, simplemente hacer ese inciso. Además, también se nos explica en el TREVE el procedimiento a seguir desde que superas el examen hasta que al final estás sentado ahí en la mesa de trabajo y ya eres funcionario, ¿no? En este sentido, nos dice que lo primero, pues lógicamente, es que superes el procedimiento selectivo. Después existirá el nombramiento.
ese nombramiento que se te va a hacer va a ser publicado. ¿Publicado en dónde? Pues dependiendo de dónde te vayas a presentar, ¿verdad? Si es en tu comunidad autónoma, pues en el diario oficial de tu comunidad autónoma, en tu boletín oficial, o si es en el Estado, pues en el BOE, bueno, pues en el diario oficial correspondiente. Luego existiría ese acto de acatamiento en el que también distingue si vas a ser funcionario del Estado, en el que tienes que hacer ese acatamiento, ese juramento, esa promesa de respeto a la Constitución, y si es funcionario de un autonómico, pues aparte de jurar fidelidad a la Constitución, ¿no? También sería al estatuto de autonomía de tu comunidad autónoma. Y por último, la toma de posesión. Toma de posesión en la que no se nos establece un plazo en el TREBET, en el que desde el acto de acatamiento hasta la toma de posesión lo deja bueno, al desarrollo de las leyes de función pública el plazo que existe. Sí que es verdad que, a ver, en los procedimientos selectivos te piden una serie de requisitos, ¿no? Hemos visto los requisitos generales, hemos visto cómo pueden existir requisitos específicos adicionales dependiendo de la administración, pues los requisitos serán unos u otros, o dependiendo del tipo de procedimiento que vayas a realizar. Bueno, pues en el momento en el que superas el examen, te van a solicitar que acredites que cumples con esos requisitos para poder trabajar dentro de la administración. Si superas el examen y en ese momento te solicitan que adjuntes la documentación que justifique que cumples todos los requisitos habidos y por haber y no los cumples, da igual que hayas superado el examen, ya no pasaríamos a la segunda fase, ya no habría nombramiento. Y esto nos lo dice también el TREBE. Bueno, también se hace una referencia a las personas con discapacidad. Sí que hay un porcentaje, que nos dice el texto que no menos del 7%, de puestos reservados en los procedimientos selectivos a personas con discapacidad. Personas con discapacidad. Al menos el 2% de ese mínimo 7 tiene que estar destinado a personas con discapacidad intelectual y el restante será a otro tipo de discapacidades. Bueno, ¿hasta cuándo va a ser esto así? Hasta que dentro de la administración del Estado, por lo menos aquí se nos habla de la administración del Estado, se alcance un 2% de los efectivos totales que tengan discapacidad. Por lo tanto, bueno, pues para intentar, ¿no?, que exista esa inclusión y que al menos dentro de la administración del Estado exista un 2% de personas con discapacidad. Pues mientras tanto, mientras que pasa eso, progresivamente, un mínimo 7% de vacantes reservadas pues, para personas con discapacidad. Tanto el procedimiento selectivo, lo que es el examen, lo que sería el temario, bueno, sería ajustado, adaptado a las diferentes discapacidades. Esto quiere decir que, por ejemplo, el tribunal de selección se ocupará de fijar las adaptaciones necesarias para las personas que se vayan a presentar con discapacidad. En este sentido, ejemplos que os puedo dar es que en el examen se les dé fruta, o se dé fruta, se dé bebida, se marquen horas para ir al servicio, dure más el tiempo de examen, incluso que den manuales de temario de forma gratuita adaptados, y adaptados quiere decir que tengan la letra más grande, que exista más bueno, pues que haya muchísimo color en lo que sería el texto, como aquí que puse yo tanto colorín, ¿no? Pues para resaltar, para que exista contraste entre el texto y lo que sería el fondo del documento. Bueno, pues una serie de adaptaciones para hacerles posible el participar en el procedimiento selectivo a las personas con discapacidad. Y luego, en el momento en el que superen, que esto es importante porque hasta que no se supere no sabes qué tipo de discapacidad va a tener la persona que superó el procedimiento, ¿verdad? En el momento en el que superen el procedimiento selectivo también se hará una adaptación del puesto de trabajo. Bueno, pues, en resumidas cuentas, estos son los requisitos, los principios que van a existir para lo que sería concederte el acceso a esa condición de empleado público. Y luego tendríamos esa segunda parte, que sería la pérdida. Hay un artículo en el TREBET en el que se nos enumeran
posibles causas de pérdida de la condición de empleado público. Uno sería la renuncia, una renuncia voluntaria, una renuncia formal que luego veremos que tiene que ser presentada por escrito, que te la tienen que aceptar de forma expresa, bueno, pues que nadie le obligan. Nadie le obligan a seguir trabajando si no quiere, ¿no? Luego veremos que sí que hay una excepción a que te admitan esa renuncia, pero bueno. Luego tendríamos la pérdida de la nacionalidad. Hemos visto cómo era necesario cumplir dentro de los requisitos con tener una nacionalidad, ya sea una nacionalidad española para cualquier tipo de puesto de trabajo, dentro del empleo público, y luego para casi todos, menos aquellos de interés de salvaguardia, etcétera, etcétera, también serviría, pues, por ejemplo, esa nacionalidad europea, ¿no? Pero bueno, la pérdida de la nacionalidad. Pues si era necesario tener esa nacionalidad para poder tener acceso al empleo, si la pierdes, pues también va aparejado, ¿no? Perderías esa condición de funcionario o empleado público. En ese sentido, un nacional de origen, un nacional español de origen, nunca puede perder la nacionalidad española. Bien, luego hablaremos un poco más de la nacionalidad. Luego, otra de las causas de pérdida de la condición de empleado público es la jubilación. La jubilación puede ser ya la veremos luego, una jubilación voluntaria, porque llego a cierta edad en la que yo ya cumplo los requisitos que me marca la Seguridad Social para poder jubilarme, y a mí me apetece jubilarme ya, me quedo una buena pensión, hago los cálculos y, oye, yo pido la jubilación, bueno, voluntaria. Y luego veremos cómo hay también una jubilación forzosa, ¿no? Una jubilación declarada de oficio en la que yo ya cumplo 65 años y me tengo que jubilar. Y cómo hay veces en las que se puede prorrogar esa edad de jubilación forzosa. Bueno. Otra de las causas de pérdida de la condición de empleado público sería la sanción disciplinaria o esa pena dentro de un procedimiento judicial, me da igual que pena principal o accesoria, de inhabilitación, ¿no? Ambas cosas tienen que ser con carácter firme, la sanción disciplinaria o esa sentencia judicial de inhabilitación al final. Por lo tanto, estas son las causas y ninguna otra se nos enumera en el TREBEC, y son estas las causas por las que nos tenemos que guiar, y si nos ponen otra en el test estaría incorrecta. Bien, de la renuncia, de la primera causa que se nos enumera, pues ya os he dicho que tiene que ser siempre por escrito. Además, sí que te la van a aceptar de forma, vamos, automática prácticamente, no hay ningún problema, siempre y cuando no vayas a presentar la renuncia cuando te hayan abierto un procedimiento disciplinario, porque ahí sí que no te la cogen, ahora ahí te esperas. Si han abierto un procedimiento disciplinario, vamos a esperar, porque eso es como un poco de trampa, ¿no? Oye, antes de que me caiga a mí el paquete, pues yo renuncio, ¿no? Y lo mismo, pues si en lugar de un expediente disciplinario administrativo, te han abierto un auto para un procedimiento judicial, ¿no? Relacionado con un procedimiento judicial. Bien, eso no quita que si yo renuncio, porque a mí, por ejemplo, yo me presento a subalterno y a mí luego me saco la plaza, y no me gusta, y yo me presento luego a un auxiliar administrativo y saco la plaza, pues yo perfectamente puedo renunciar a uno e irme a trabajar a otra cosa dentro de la administración. No te inhabilita para ingresar de nuevo en la administración pública. Lógicamente también tendrías que superar un nuevo procedimiento selectivo, ¿no? Bien. Pérdida de la nacionalidad. Respecto a la pérdida de la nacionalidad, decir que no sería causa de pérdida de la condición de empleado público cuando perdiste esa nacionalidad que te posibilitaba ser empleado público, pero simultáneamente, a la vez, al mismo tiempo, adquieres otra nacionalidad dentro de todas esas que se nos permitía al final ser también empleado público. El caso es que simultáneamente, automáticamente, al mismo tiempo, a la vez, adquieras otra que también sería compatible, ¿no? Bueno, sobre la pena, os dije que tenía que ser, o la sentencia tendría que ser firme, por lo tanto no tengo nada más que añadir. Luego, sobre la jubilación, os mencioné antes que podía ser voluntaria, cumplo los requisitos que me marcan la Seguridad Social y me jubilo, podía ser forzosa, cumplo los 70 años, los 65 años de edad y me tengo que jubilar. Sí que es verdad
que respecto a la jubilación forzosa podría solicitar una prórroga y podría seguir trabajando hasta un máximo de los 70 años de edad, que al final, dentro de las causas en las que por las que voy a perder la condición de empleado público, con la que más se ceban cara al test es con las jubilaciones. Nos preguntan muchísimo la edad de jubilación forzosa, hasta cuándo se puede ampliar la edad de jubilación forzosa, bueno, y valorar. Y luego tendríamos también la incapacidad permanente. La incapacidad permanente sería también dentro de la jubilación, bueno, pues al final, después de estar en una incapacidad temporal, si no pasa el tiempo máximo en esa baja médica, ¿no?, en esa incapacidad temporal y no hay recuperación, pues se te declara en incapacidad permanente y por lo tanto también perderías la condición de empleado público. En ese supuesto, luego veremos cómo, oye, puede que tengas una mejoría, pasas de nuevo el tribunal y ya no estés de incapacidad permanente, pues se daría lo que sería la rehabilitación de tu condición de funcionario. Hemos visto las causas de pérdida, de extinción de la condición de empleado público, pero ahora vamos a ver cuándo podemos volver a rehabilitar esa condición. Una ya la he dicho, bueno, pues estoy declarado incapacidad permanente, pues yo qué sé, por una incapacidad absoluta, una incapacidad total, pero tengo una mejoría y yo paso el tribunal y ya puedo volver a trabajar. Pues a mi solicitud, porque tiene que ser la solicitud del interesado, lo pido y vamos, y se me concede la rehabilitación. No tienen que valorar nada. Si es que ya no estoy en incapacidad permanente, pues ala, rehabilitación. Lo mismo pasa con el tema de la nacionalidad. Habíamos dicho, si pierdo la nacionalidad, pues que era como un requisito esencial, ¿no? Pues la pierdo también mi condición de empleado, se extingue mi condición de empleado, pero si al cabo de un tiempo consigo o tengo, porque consigo suena como muy feo, ¿no?, una nueva nacionalidad en la que, bueno, pues pueda seguir siendo empleado, pues también se dará la rehabilitación. Os digo que estas dos, para la recuperación de nacionalidad o el tema de la incapacidad permanente desaparecida, pues es como automático, ¿no? Se te concede y ya está. Ocurre, vuelves a cumplir el requisito, pues se te concede la rehabilitación. Y luego tendríamos, por último, otra posibilidad de rehabilitación ya bastante excepcional, bastante extraordinaria, que es que, por ejemplo, a ti por un juez te ha sentenciado a no sé qué años de prisión y una inhabilitación, por lo tanto, porque si además tienes pena de libertad tienes pena de prisión, en ningún caso vas a poder ejercer tus funciones como empleado público, pues terminas tu pena. Bueno, ya hiciste un montón de cursos, tuviste bueno, ahora no me sale. Bueno, que sales de ahí, vamos, nuevo, eres otra persona. En ese sentido, tú también tienes que solicitar, tú interesado tienes que solicitar esa rehabilitación y se estudiará pues un poco las circunstancias de por qué fuiste inhabilitado, la entidad, la gravedad del delito que habías cometido y bueno, después de hacer esa serie de valoraciones, puede ser, con carácter muy excepcional, repito, que se te posibilite esa rehabilitación de la condición de empleado. Por lo tanto, las dos primeras automáticas y la otra que sería con carácter muy excepcional y una vez sometido a estudio una serie de factores. Entonces, tenerlo presente. Bueno, ha sido un resumen bastante rápido en el que he tocado todos los puntos del capítulo que hace referencia tanto a la adquisición como a la pérdida. Si estáis interesados en mirar esto de forma más desarrollada o cualquier otro de los temas del temario, estáis interesados en saber algo de alguno de nuestros cursos de oposiciones, solamente tendríais que entrar en nuestra página de oposiciones, Grupo ATU Oposiciones, en la que tendríais aquí pues todo el catálogo de oposiciones que ofertamos y podríais solicitar la información que necesitéis, las dudas que tengáis a través de un formulario o yo, bueno, recomiendo, a mí me es más cómodo el llamar a este teléfono
móvil que tenéis aquí de contacto. Bueno, pues ha sido un placer pasar este ratito con vosotros y nos volveremos a ver el jueves que viene si os apetece y queréis. Venga, hasta luego, muchas gracias y un saludo.